Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este espacio de extensión de la materia Modelos y Teorías 4, Psicoanálisis Lacan. Bueno, mi nombre es Leila Bonomi, yo soy la titular de la cátedra y bueno, organizamos este espacio de extensión en relación a un tema sumamente convocante y sumamente clínico, que es el tema de la angustia en la clínica. Bueno, vamos a darle este año por primera vez un espacio propio a este tema, que tiene conexión con algunas cuestiones del programa, y vamos a desplegar un poquito más a fondo algo que es introductorio, pero que, bueno, que tiene relación con algunas cuestiones que surgen a partir de la cursada de la materia. Bueno, agradezco muchísimo a la universidad este espacio, la posibilidad de este espacio, y les agradezco a ustedes también eh, la asistencia, y este espacio va a estar a cargo de dos de las docentes de la materia, eh, la licenciada Mariana De Vincenzi y la doctora Analía Bricio. Bueno, les cuento un poquito acerca de ellas. Analía Bricio es psicoanalista, es licenciada en psicología y doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad de Palermo, ex docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires e integrante de grupos de lectura y estudio en torno al psicoanálisis. La licenciada Mariana De Vincenzi es psicoanalista, ex residente y jefa de residentes del Hospital Ramos Mejía, docente también de la Universidad de Palermo, e integrante de Conversaciones a la Letra y de Extensión de Modelos. Bueno, invito ahora tanto a Mariana como a Analía a abrir sus cámaras y sus micrófonos, y los dejo con la presentación que prepararon. Bueno, muchas gracias Leila. En principio, gracias a la universidad también por esta oportunidad, y a vos, Leila, y a toda la gente de la cátedra, porque siempre es un espacio para poder seguir pensando preguntas de la clínica y seguir haciéndonos preguntas juntas. Para mí es muy importante. Bueno, vamos a empezar en un tema que en principio hemos pensado muchas cosas sobre la angustia. Es un tema nodal que atraviesa toda la clínica y toda la teoría psicoanalítica, así que en principio tuvimos que hacer como un recorte, como elegir, ¿no?, algunas preguntas que nos orienten en este recorrido, que es acotado, que hay varias cosas que vamos a mencionar, pero no vamos a entrar, porque es muchísimo, y es vasto el tema, toca muchos temas. Entonces, nos van a orientar algunas preguntas. Unas preguntas que intentaremos con Analía, digamos, responder a lo largo de este tiempo juntos. En principio, nos hicimos tres preguntas, ¿no? ¿Por qué elegir hablar de la angustia en psicoanálisis? ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros es importante hablar de la angustia y pensarla? Freud ubica ya muy tempranamente que la angustia es señal. ¿Qué nos orienta en la angustia, ¿no? ¿Y por qué esto nos orienta en la clínica? Esto nos interesa mucho, ¿no? ¿Por qué la angustia para nosotros es un orientador? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la relación entre el modo de leer la angustia y la ética en psicoanálisis? ¿No? O sea que este modo de pensar la angustia, cómo la pensemos, va a tener una incidencia directa en cómo intervenimos, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante, porque no es una cuestión meramente teórica. Voy a usar dos referencias, no del campo del psicoanálisis, una del campo de la literatura, para leerles un pequeño fragmentito de la Divina Comedia. Es el texto que escribió Dante Alighieri, italiano, lo escribió entre 1304 y 1321, y les voy a leer un fragmento chiquito de cómo empieza la Divina Comedia.
empieza así, ¿no? Ustedes saben que la Divina Comedia es un texto donde el personaje es Dante. Dante hace todo un recorrido por el infierno, el purgatorio y el cielo, en búsqueda de su amada Beatriz, ¿no? Y el texto empieza, él entra al infierno, ¿sí? Y el texto empieza con esto que les voy a leer, que me pareció muy atinado en relación a nuestro tema. Se los leo. A la mitad del viaje de nuestra vida, me encontré en una selva oscura, por haberme apartado del camino recto. Cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor, temor tan triste, que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entré allí. Tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Pero al llegar al pie de una cuesta, donde terminaba el valle que me había llenado de miedo el corazón, miré hacia arriba y vi su cima revestida, ya de los rayos del planeta, que nos guían con seguridad por todos los senderos. Entonces se calmó algún tanto el miedo que había permanecido en el lago de mi corazón durante la noche, en que pasé con tanta angustia. Y del mismo modo que aquel que, saliendo anhelante fuera del piélago, al llegar a la playa, se vuelve hacia las ondas peligrosas y las contempla, así mi espíritu fugitivo aún se volvió hacia atrás para mirar el trayecto de que no salió nunca nadie vivo. Así entra Dante al infierno, ¿no? En búsqueda de su amada, ¿no? Me pareció muy interesante que este recorrido, ¿no? Es una obra clásica que han comentada, este recorrido empiece con un Dante angustiado, ¿no? Con un Dante que entra por la angustia, entra a este camino en búsqueda, vamos a decir, de su objeto de deseo por la angustia. Eso en principio me pareció muy interesante para nosotros que vamos a recibir pacientes, ¿no? Y me parece interesante lo que dice aquí. Dice, para mirar el trayecto de lo que nunca nadie salió, nadie vivo, por supuesto, nadie muere de angustia, eso lo podemos asegurar, ¿no? Pero tampoco nadie sale igual, vamos a decir, después del camino de haber atravesado una angustia, ¿no? Nadie es el mismo. Hay un recorrido ahí que hace una marca, vamos a decir, ¿no? Así que en este sentido, Dante nos ayuda ahí en la literatura. Otra referencia, ¿no? Pensando en esto de que por qué la angustia nos orienta, por qué la angustia es señal de qué, ahora lo veremos. Pensaba en la brújula, ¿no? Empecé a investigar, digamos, cómo fueron los inicios de la brújula. La brújula fue creada hace 2000 años por los chinos, ¿no? Y algo me pareció muy interesante cuando buscaba estas referencias, o sea que los navegantes se orientan en el mar durante el día con el sol y durante la noche con la estrella polar. Para eso usaron la brújula, ¿no? Para orientarse en el mar los navegantes en principio. Y lo que se iba ubicando en esto que encontré es que la brújula cambió, los elementos con los que fue fabricada fueron mutando. Lo que no cambió nunca es la función de la brújula. Lo que me pareció más interesante es lo que no cambió nunca es la función de la brújula, que es orientar a los navegantes cuando está nublado. Porque cuando está nublado no se ven ni las estrellas, no, el sol, ¿no? ¿Qué orienta a un navegante? La brújula, ¿no? Entonces, en ese sentido, entremos al texto para ver si podemos responder por qué para nosotros la angustia es una brújula y nos puede orientar, nos pueden servir de referencia, nos orienta en este camino. Bien, vamos a hacer algún recorrido, digamos, al principio de Freud, algo de Lacan también, y vamos a iniciar cómo inicia Freud, los primeros encuentros de Freud con la angustia, ¿no? ¿Por qué? Primero porque el encuentro es, les voy a mencionar un texto que es
lo pueden leer, ahora se los voy a decir, muy, muy clínico, es el encuentro de Freud con el fenómeno de la angustia, ¿no? Que les voy a leer ahora las descripciones. Este texto es de 1894, se llama La justificación de separar la neurosis de angustia de la neurastenia. Es un texto muy lindo porque ubica ya en 1894, del inicio, vamos a decir, el encuentro con Freud con el fenómeno. Vamos a hacer un recorrido ahí, desde el fenómeno de la angustia, con el que Freud se va a encontrar, a la función. ¿Sí? Vamos a intentar ubicar este pasaje. Bien, les leo, ¿no? En este texto, Freud va a enumerar qué es una crisis de angustia, ¿no? Es muy interesante porque nada ha variado, ¿no? Digamos, los pacientes en el consultorio se presentan exactamente así. Y en ese sentido me pareció interesante que entremos para encontrarnos con lo clínico, ¿no? Para después ir pensando, porque es con lo que Freud se encontró. Y después con esto, él fue intentando formalizar, ¿no? Armar los conceptos para poder dar cuenta de qué pasaba ahí con un sujeto. Bien, en este texto va a decir cuál es la sintomatología de la neurosis de angustia, que es una crisis de angustia, ¿no? Se los leo. Así nos vamos metiendo en el tema, ¿no? Dice, el paciente con una crisis de angustia, lo primero que va a enumerar síntomas. Va a decir, excitabilidad general, ¿no? Hay por acumulación de excitación o por incapacidad para resistir, ¿no? El paciente está abarrotado, vamos a decir, ¿no? Pone como un ejemplo él la hiperestesia auditiva, dice, ¿no? Gente que está como que ya no puede escuchar más ruidos, ya no puede tolerar nada más, ¿no? Son todos fenómenos que ahora vamos a describir muy, muy clínicos, ¿no? Uno escucha de la gente, vamos a decirlo también. Esto, dice Freud, es primera causa de insomnio, ¿no? Es como gente que está o demasiado alerta o que ya no puede tolerar escuchar nada más. Segunda característica, espera angustiosa. De esto después Freud va a seguir dando cuenta de qué es la espera angustiosa, ¿no? Pero dice, es ese estado de versión pesimista de las cosas, ¿no? Es un quantum, va a decir Freud, de energía libremente flotante que se va a ir enlazando. Es lo que uno diría, bueno, una persona pesimista, que está como que todo le ve lo malo, ¿no? Va encontrando cosas malas todo el tiempo. En realidad es esta angustia que está enlazándose en distintas representaciones. Tercer síntoma que ubica Freud, que por supuesto no es que alguien va a tener todos, puede tener alguno u otro, ¿no? Pero lo ubica en relación al ataque, ¿sí? Ataque de angustia, que podemos pensar un estallido de angustia, un ataque de pánico, ¿no? Ahora vamos a ir ubicando eso. Pavor nocturnos, pesadillas. Puede aparecer el ataque de angustia con pesadillas. Muy común en niños, dice Freud. Ya lo veremos. Cuarta, vértigo, ¿no? Acá es muy interesante porque Freud, si ustedes leen ese texto, hace una diferenciación del vértigo, un vértigo que puede presentarse más como causa neurológica de este vértigo de la angustia. Dice, va desde el mareo hasta el ataque de angustia, una sensación de que el suelo oscila y que las piernas se me aflojan. ¿No es algo que uno escucha esto? Freud es muy claro en lo clínico. Dice, síntomas de actividad digestiva, malestar, náuseas, diarreas, ¿no? Otro síntoma, parestesias o algún tipo de conversión a sensaciones físicas, ¿no? Personas que tienen gran sensibilidad al dolor, ¿no? Después él ubica equivalentes de la angustia, dice, son equivalentes donde no se presenta el ataque vero, vamos a decir, pero es como que están ahí muy cerquita, ¿no? Y estos son bastante conocidos, diría yo. Perturbaciones de la actividad cardíaca, ¿no? Pacientes que se presentan con palpitaciones, me pasa algo en el corazón, esto se escucha mucho. Acá alguien dice que no escucha bien. No sé, intentar hablar un poquito más fuerte. Ok. Se escucha bien, Marian. Ok, bien. Lo que preguntaban, aprovechando el
intervalo. ¿Cómo se llama el texto que estás puntuando? La justificación de separar la neurosis de angustia de la neurastenia, de 1894. Gracias. De los primeros textos de Freud, ¿sí? Perturbación de la respiración, asma, disnea, dificultad ataques de sudor, ataques de temblor y convulsión, ataques de bulimia. Todo esto están dentro de los equivalentes de la angustia, ¿no? Los que podríamos tomarlos como ataques de angustia. Fíjense la cantidad tan diversa y rica de cómo Freud ubica ahí, y me parece sumamente actual, la presentación clínica. Después él va a ubicar, no vamos a detallar este texto, sino que me importaba el encuentro de Freud con el fenómeno de la angustia, va a ubicar algunas etiologías que ubica en este momento. Esto después se va a ir modificando, ¿sí? Va a ubicar alguna etiología que tiene que ver con lo que él va a llamar algunos desencuentros, ¿no?, en la vida sexual de los sujetos. Voy a nombrar algunos, no voy a nombrar todos, con gusto lo pueden leer, es súper interesante. Va a decir la angustia virginal o la angustia de los adolescentes, angustia de las recién casadas, angustia de las anestésicas, ¿no?, de mujeres sometidas al coitus interruptus, de viudas y abstinentes. Va, en los hombres también, los separa en hombres y mujeres, va dando una serie de circunstancias, ¿no?, vamos a decir, del encuentro de los sujetos, ¿no?, y de lo que sucede, de los desencuentros y desencuentros en la vida sexual de los sujetos, ¿sí? Entonces lo que va a decir en este texto, que él va a ubicar ahí a una diferencia, ¿no?, y esto nos va a permitir después para seguir pensando la angustia. Una diferencia entre la neurosis de angustia, que la va a poner dentro de las neurosis actuales, y las neuropsicosis de defensa, que ahí va a ubicar algo que quizás ustedes han escuchado, la histeria, las neurosis obsesivas y las fobias. Las separa. De un lado deja una y de un lado deja otra. Del lado de la neurosis de angustia, que es lo que acabo de ubicar, que vamos a llamarlo el ataque de pánico, el estallido de angustia, alguien que tiene un ataque, ¿sí? Bien, lo que va a decir él es que, ¿qué pasa con estos pacientes que se presentan así? Dice, uno pregunta y el paciente no lo puede remitir a una representación. No sé si ustedes han encontrado gente que está angustiada con un estallido de angustia, no sabe, uno le pregunta y no sabe, no lo remiten con otras representaciones. Dicen, no provienen en principio, después va a reubicar algunas cosas de representaciones reprimidas, ¿no? Es una energía, va a decir que se enlaza a cualquier representación, ¿no? Y lo que va a decir de las neurosis de angustia es que parte de lo que va a llamar en este momento tensión sexual somática, digamos, hay una desviación de lo psíquico. ¿Qué quiere decir esto? Que uno le pregunta al paciente, ¿qué le pasa? ¿Con qué cree? No sabe. Él lo que sabe es que tiene palpitaciones, que tiene miedo de morirse, que tiene miedo de tener un ataque cardíaco, ¿no? No remite a nada. Así se presenta, ¿no? Las va a diferenciar, entonces dijimos, de la neuropsicosis de defensa, en este tiempo, estamos en 1894, ¿no? La histeria, neurosis obsesiva y fobias, donde dice, ahí sí, ¿no? La angustia que aparece sí se relaciona con alguna representación que aparece con mecanismo psíquico, que se enlaza a otras representaciones, ¿no? Va a decir Freud, resultado de un acto de defensa ahí inconsciente. Entonces, estas sí remiten a algo. Entonces, ambas, vamos a decir, ambas presentaciones pueden enlazarse a otras representaciones, pero una se presenta sin contenido psíquico en el sentido de que no remiten a otra representación y otra sí. Primer momento donde Freud ubica ahí la sexualidad como encuentro fallido, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, desde 1894 hasta inhibición síntoma de angustia, los ubico en 1926, ¿no? Va a ubicar Freud la primera teoría de la angustia, ¿sí? En la cual la angustia va a ser moneda de cambio con la libido. Quiere decir que la angustia va a ser producto, efecto de la represión. Luego, repensar a esto.
más adelante, luego de 1920. Bien, sigamos en nuestro recorrido. Vamos a un texto un poquito más adelante, 1910. Es un texto que se llama Psicoanálisis Silvestre, muy lindo texto que también les recomiendo que lo lean. Y acá Freud trae un caso. Les voy a leer una pequeña viñeta. Dice Freud en este texto: hace unos días se presentó en mi consultorio, acompañada por una amiga en papel de protectora, una dama de mediana edad, entre los 40 y 45 años, que se aquejaba de estados de angustia. Bastante bien conservada, era evidente que no había dado por concluida su feminidad. La ocasión del estallido de esos estados había sido la separación con su esposo, ¿sí? Pero indicó que la angustia se le había acrecentado mucho después de consultar a un joven médico en el suburbio en que vivía. Es que éste le había dicho, que le dijo, que la causa de su angustia era la privación sexual, que ella no podía prescindir del comercio con el varón y que por eso solo tenía 3 caminos para recuperar su salud: regresar con el marido, tomar un amante o satisfacerse sola. Desde entonces, relata Freud, ella tuvo el convencimiento de que era incurable, pues no quería regresar junto a su marido y su moral y religiosidad le impedían los otros 2 recursos que había mencionado el médico. Había acudido a mí porque ese médico le había dicho que se trataba de un descubrimiento que había hecho Freud. Entonces la paciente deja a este analista y va a verlo a Freud, ¿no? Peor, ¿no? Empeorada, con más angustia aún. Entonces Freud recibe a esta paciente y dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Dice, acá hubo 2 malos entendidos, ¿no? Que a nosotros nos va a permitir entrar más en nuestro tema de la angustia, ¿no? Hay 2 malentendidos, dice. Primero, el médico, ¿de qué modo trata la sexualidad? ¿Cuál es el modo de tratar la sexualidad acá? Dice, el médico acá confunde y trata a la sexualidad como el acto sexual, ¿no? Con lo cual le dice, usted está angustiada por esto, haga lo otro. Resuelva así, resuelva en la práctica, vamos a decir. Dice Freud que para el psicoanálisis, lo dice en este texto, la sexualidad no es eso, ¿no? Es un concepto más amplio que Freud llama psicosexualidad y dice, se va a relacionar con el vocablo lieben, que es amar, ¿no? Si para Freud, ¿no? El contenido de los síntomas es la vida sexual de los neuróticos, en principio podríamos pensar que la sexualidad para Freud no es la sexualidad literal, ¿no? Freud se aleja de la genitalidad, de lo instintivo. Entonces, la sexualidad tendrá alguna relación con este lazo al otro, ¿no? Entonces dice Freud ahí, primer malentendido de este analista, ¿no? Como que hizo una lectura, dice Freud, ambientalista, no estructural, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Esa lectura estructural. Bien. Entonces dice, el psicoanálisis no tiene como el objeto del instinto. Para nosotros se juega en la sexualidad humana otro objeto, que es de otra calaña, de otra textura, vamos a decir. No esta. Bien. Segundo malentendido, dice Freud. Leo. Se pretende dejar de lado, por demasiado compleja, su enseñanza de que los síntomas neuróticos brotan de un conflicto entre poderes, entre libido y una desautorización sexual demasiado estricta o represión. Entonces dice, ¿a qué viene el consejo de este analista? Decirle, señora, haga esto, esto y esto, ¿no? Entonces dice, este médico, ¿no? Dice, confunde la presentación actual, habíamos dicho neurosis actuales, ¿no? Pero ¿qué es actual? Actual no es para resolver en la actualidad. Actual es la actualidad con la que se presenta la angustia. Lo vivido en que se presenta el fenómeno. No actual en relación a la literalidad de la intervención, ¿no? Entonces, ahí dice, ahí el médico hace una confusión, ¿no? Dice Freud que en ese sentido los pacientes, si no, harían las cosas solos, ¿no? Es muy interesante cómo todas estas ideas que va diciendo Freud, o sea, los pacientes no es que no son tontos, digamos, por algo hay algo ahí que insiste en la angustia. Sigo con Freud. Lo curioso, dice Freud, es que en esa alternativa terapéutica,
del supuesto analista, ya no queda espacio alguno para el psicoanálisis. Recordémosla, esta señora solo se curaría de esa angustia si volviera junto a su marido, ¿no? O si tomara un amante. ¿Dónde intervendría aquí el tratamiento analítico en el que vemos el principal recurso para el caso de estados de angustia? Entonces, lo que Freud dice, acá supone el analista, y esto para nosotros es muy importante, ¿no? ¿Supondrá este analista que se enfermó a alguien que está angustiado porque le falta saber, le falta información? ¿No? Entonces Freud dice, graciosamente, dice, entonces la gente va a una conferencia y se cura de la angustia, listo. Recaba un montón de información y alguien se curaría. Pero esto no es lo que sucede en la práctica. Entonces lo que dice Freud ahí, dice, bueno, de no saber de que está angustiado, no está sostenido en una falta de información, porque si no todo sería muy sencillo, sino en resistencias e insistencias en relación a lo inconsciente. ¿Sí? Y el psicoanálisis, dice Freud ahí, se orienta allí. Entonces, no, remata Freud, ¿no? En realidad, este analista dice, ayudó a la paciente. La ayudó ¿por qué? Porque fue tan mala la intervención que la hizo redirigirse a otro analista, por lo menos para ubicar ahí qué es lo que estaba pasando, ¿no? Digamos, fue tan mala la intervención que siguió la paciente indagando a ver qué le pasaba. Entonces, en este texto ubica dos puntos que me parecen cruciales, ¿no? Hay dos condiciones en ese punto para el tratamiento psicoanalítico. Primer punto, ¿no? En relación a este analista. Las asociaciones, ¿no? Y la intervención es producto de las asociaciones del paciente. Y estas asociaciones son producto de un trabajo en conjunto. En conjunto, en transferencia, ¿no? Con el analista, ¿sí? No es algo que sale de la galera, ¿no? No es una idea que tenía el analista, que le parece, que se le ocurrió. La segundo punto, la transferencia, que es donde se juega la cura. Digo, me parece que este texto, 1910, a nosotros nos orienta, ¿no? Porque ya veníamos de todas estas cuestiones de la etiología sexual. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿No? No estamos hablando de lo que hizo este analista, estamos hablando de esta sexualidad que está ubicando Freud, ¿no? Entonces, ¿qué va a ubicar? Un tipo de sexualidad, un tipo de tratamiento que se cura en transferencia y modos de abordar la angustia. Entonces, ahora sí, podemos preguntarnos, ¿qué es la angustia entonces para el psicoanálisis? En principio, vamos a ubicar tres puntitos que vamos a ir desplegando, ¿no? Vamos a decir que la angustia es un afecto. ¿Qué quiere decir esto? Es un afecto frente al peligro, frente a un peligro. Esto lo ubica en principio la conferencia 25, que ahora vamos a ver, conferencia 25, conferencia de introducción al psicoanálisis, de las primeras, ¿sí? Entonces, no es una representación, dice, es un afecto, ¿no? Cuando hay represión, lo que se reprime son representaciones, no el monto de afecto, ¿no? La angustia está del lado de los afectos, ¿no? Con lo cual ahí Freud le va a permitir ubicar la teoría de la libido, que es esta energía, ¿no? Esta energía que es plausible de ser desplazada, que aumenta, que disminuye. Estamos hablando de un afecto. Este afecto, como vamos a ir ubicando, tiene una particularidad, ¿no? Tiene descargas motoras, va a decir Freud. O sea que toca el cuerpo. Otra cuestión clave para nosotros. Cuando les leí todos los síntomas, vieron la cantidad de síntomas que había en relación a lo corporal, ¿no? En el seminario 10, Lacan va a ubicar que la angustia es un afecto privilegiado que no engaña. Y en ese sentido, Freud también, Lacan también, toca el cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a decir que la angustia es un afecto, que la angustia toca el cuerpo, o sea que, vamos a decirlo así, es registrado allí. La angustia se registra en el cuerpo, ¿no? Cuando uno está angustiado, tiene una sensación corporal, ¿sí? Tercer punto, la angustia es el núcleo de las neurosis. Freud lo va a decir ya desde 1894 y lo va a sostener todo el recorrido, ¿sí? Eso no va a cambiar. ¿Sí? Así como hay cosas que decimos, bueno, esta primera teoría va a cambiar, estas cuestiones, algunas las va a ir repensando, porque para Freud este era un tema complejo y que le llevó toda su teoría ir dándole vueltas. Esto no, que es el núcleo de las neurosis, no va a cambiar.
Vamos a ubicar algunas cositas en la conferencia 25, y después Ana va a continuar a que sigamos respondiendo estas preguntas, ¿no? ¿Qué va a ubicar en esta conferencia que es tan importante? Freud va a decir, entonces, ya estamos en 1916, ¿no? No estamos en 1894, estamos en 1916. Que la angustia se le va a presentar como una disposición a la angustia, que va a ser el antecesor de lo que después él va a llamar la señal de angustia. Los ubico en la teoría, estamos en 1916, ya tiene la teoría de las pulsiones, 1915, ya tiene introducción al narcisismo, tiene varias construcciones de la teoría, ¿no? Esto es importante para que nos orientemos en el recorrido. Entonces, lo que va a decir Freud es que la angustia es la reacción frente a un peligro exterior, ¿sí? Entonces él se le va a plantear, pero entonces, ¿cuál es la diferencia, va a decir, entre la angustia ante un peligro, vamos a decir, real, la llama angustia real, y la angustia neurótica, la angustia que se le presenta a los pacientes? ¿Cómo diferenciar? Y esto le va a ir permitiendo ir pensando cosas de qué es la angustia, ¿sí? Bien, lo que dice es que va a empezar a describir a la angustia real. Bueno, dice que la angustia real es un peligro que alguien siente, ¿no?, frente a un peligro exterior que se le presenta a alguien, y que está ligado a la fuga. O sea, alguien siente que hay un peligro, intenta irse, intenta resolverlo o irse, ¿no? O sea que la angustia real es una angustia adecuada, vamos a decir, al peligro, ¿no? Hay un león, tengo miedo, me voy, o hago algo para que no me ataque, ¿no? Dice que la angustia real, que alguien se angustie así frente a un peligro real, tiene que ver, dice, con la significación que tiene para el sujeto ese peligro, ¿no? Digamos, alguien que vive en el campo, no sé, y ve ciertas huellas, le significará un peligro; alguien que vive en la ciudad ni las vea las huellas, ¿no? O sea que para que haya angustia, esto tiene que tener alguna significación para el sujeto, ¿sí? Entonces, dice, hay angustia cuando, frente al peligro, el sujeto evalúa que está en una cierta dificultad, ¿no?, cierta desigualdad frente al peligro, y que podría no poder escapar, ¿sí? O, otra opción, es cuando alcanza cierta intensidad el peligro. Entonces lo que dice Freud, bueno, esta angustia real en principio le permite pensar que puede haber una angustia que él va a llamar estado de espera, que prepara al sujeto para la acción, ¿no? Esto que él llama la disposición a la angustia, un estado alerta que me permite después resolver e irme, ¿no? Resolver y ejecutar mi defensa, vamos a decir. En ese punto la angustia es ventajosa, me permite prepararme al peligro. Pero lo que Freud sigue pensando, dice, pero la angustia siempre es desproporcionada, porque si no, hay un peligro, me escapo, hay un peligro, lo resuelvo y ya está. ¿Por qué habría angustia? ¿No? Él sigue pensando, entonces, ¿por qué la angustia? Si lo resuelvo, no me angustio, me voy. O no sé, que hago algo que me saca de ese peligro. Bien, sigue pensando entonces. O sea que la angustia real queda en la posibilidad de fuga. La angustia neurótica, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se le sigue apareciendo la angustia como desproporcionada, como excesiva, ¿sí? Él va a decir que la angustia neurótica, después vamos a ir viendo cómo estas dos angustias se le van a ir pegando, ¿no? La angustia neurótica en principio se presenta como inadecuada frente al peligro, ¿no? Y si es una angustia flotante, dispuesta a adherirse a los objetos, que él va a denominar angustia de espera, ¿no?, que dirige el juicio de los sujetos. Alguien que está angustiado ya está, se ordena en relación a esto, ¿no? Me pareció interesante. Y se presenta esta angustia de tres modos, dice. Como, se los digo con las palabras de Freud, espera a la desdicha, ¿no? Dice, esto cuando esta angustia como espera forma parte del carácter, dice, y esta gente que está todo el tiempo esperando cosas malas, ¿no? Se presenta así, la incorpora al carácter. Cuando alcanza intensidad se puede presentar de otro modo, como lo que llamamos neurosis de angustia, estallido de angustia, ataque de pánico. La tercera opción dice en conexiones psíquicas, ¿no?, como las fobias. Las fobias, ¿no?, donde esta angustia flotante se enlaza a un objeto y se arma
una fobia. Un objeto, el que el sujeto teme. Se concentra el miedo, ahí sí el miedo, en un objeto. Bien, entonces la angustia, va a decir Freud, la angustia siempre, ¿no? Siempre, porque cuando hay angustia frente a un peligro real, pero hay angustia, siempre es en un más, vamos a decir, siempre es en un plus, siempre es incoercible, siempre es exagerada. Entonces va a ubicar a la angustia frente al peligro, por un lado, y por otro lado, ¿qué se ubica del lado del sujeto? ¿Qué ubica el sujeto? Indefensión, ¿no? Son como dos condiciones, el peligro externo, la indefensión del lado del sujeto. En la neurosis, va a decir Freud, la neurosis, esta angustia neurótica que está intentando circunscribir en este momento, va a decir, esta indefensión está frente a lo interno, ¿no? El peligro interno va a ser tratado como es tratado en la angustia real el peligro externo, ¿sí? Con lo cual, dice Freud, no hay forma de escapar de la angustia. No hay forma que los seres humanos no pasemos por angustia en el sentido del peligro interno que se nos presenta, esta exigencia, este quantum, vamos a decir, esta cantidad, ¿no? Entonces va a ubicar, por un lado, después lo vamos a ir ubicando mejor, una libido, vamos a decir, inempleada, que está sin enlazar, ¿no? Él cuenta un fragmentito muy lindo, Freud, de un niño, dice, un niño con miedo en la oscuridad, dice, tía, háblame, tengo miedo. ¿Y de qué te sirve si no me ves?, le dice la tía. Hay más luz cuando alguien me habla. Me pareció un fragmento muy lindo, ¿no? Ubica ahí cómo estos, en un niño, ¿no? En un adulto también, estos significantes de otro, estas representaciones, vendrían a que eso, ¿no? Se enlace. Si no, dice Freud, esa libido, sin representación, que no sabe, queda ahí flotando angustia, estallido de angustia. Eso, una presentación. Otra presentación, que después la vamos a ir ubicando mejor, es la emisión del yo, va a decir, de una señal, ¿no? El yo va a emitir una pequeña señal de angustia, ¿para qué? Para que se pueda, vamos a decir, para que se pueda defender, ¿no? Para que pueda prever algo de esta indefensión y de este peligro exterior. Cuenta un ejemplo muy lindo, Freud dice, ¿cómo es que el yo emite la señal de angustia? Que no es estallido de angustia, ¿no? Es emisión de señal, avisa, ¿no? Para que para prepararse, vamos a decir. Dice, funciona por tanteo, como un general desplegando sus tropas en un mapa, dice, ¿no? Adelanta satisfacciones, ubica posiciones, ¿esto para qué? Para no retirarse de la escena, ¿no? Tantea, ubica el peligro, se reagrupa, vamos a decir. Le permite no irse de la escena yo, no huir, ¿sí? Entonces ubica estas dos modalidades. Entonces la angustia la va a presentar Freud sin objeto en principio, Lacan lo va a pensar de otro modo. El miedo, ¿no? Que ubicamos en las fobias, con un objeto, y va a ubicar una tercera, vamos a decir, presentación, me parece muy importante, que es el susto, ¿sí? El susto, va a decir, no hay angustia en el susto, ¿no? No hay preparación para la situación peligrosa, tampoco hay angustia, ¿no? Es el efecto de un peligro cuando no hay preparación. Con lo cual Freud dice una frase que a mí me pareció realmente genial, el hombre se defiende del susto con la angustia. Con lo cual, primer punto, podemos decir, la angustia es ya una respuesta del sujeto. La angustia no es nada, la angustia es una respuesta, y una respuesta bien interesante, porque permite que alguien pueda prepararse, que alguien pueda tramitar esas cantidades, puede ubicar la indefensión, con lo cual la angustia no es para andar desdeñando, digamos, es una respuesta del sujeto, ¿sí? Se va a preguntar Freud entonces, ¿cuál es la relación entre la angustia neurótica y la angustia real? ¿No? Finalmente, esto que vinimos ubicando. Bueno, medio que se le pegan las dos y dice, bueno, no hay angustia real, ¿no? Siempre que la angustia es frente a un peligro, siempre es desmedida, hay ahí alguna marca de un sujeto, ¿no? La angustia nos permite ubicar la marca de un sujeto, ¿sí? En la fobia, ¿no? Dice, la angustia neurótica
¿qué va a hacer? Queda transformada en una angustia real. ¿Por qué? Porque el objeto, ya lo habíamos dicho, se enlaza a un objeto exterior fobígeno, con lo cual el sujeto termina teniéndole miedo a algo, ¿no? A algo. Bien. Falta todo un recorrido que iremos haciendo, inhibición síntoma de angustia, conferencia 32, ¿no? Donde va a ir ubicando este peligro exterior. ¿A qué es? ¿No? ¿De qué se trata este peligro exterior? Una de las últimas que ubicamos es un estado afectivo que tiene descargas con sensaciones displacenteras, y Freud va a decir que el nódulo de la angustia ubica una repetición, dice, de un hecho importante, el residuo de una reminiscencia. ¿Con qué lo va a relacionar esto? Con la angustia de nacimiento. Un tema importante que ahora Ana nos va a contar, muy importante para Freud, porque le va a permitir pensar muchas cosas de la estructura, ¿sí? Entonces, si la angustia enmarca el susto, ¿no? Si la angustia enmarca el susto, el terror, y la sede de la angustia es el yo, ¿esto está desde el inicio? ¿Desde el inicio alguien se angustiaría? ¿O no? ¿Cómo funciona? Ana nos va a seguir contando. Bueno, gracias, Marian. Antes de empalmar, hago un paréntesis para agradecer a la Universidad de Palermo el espacio, a compañeras de cátedra, Leila, que nos presentó, Laura, que está ahí también, Mariana, por la presentación, que me antecede y después retoma, y bueno, a todos los asistentes por escuchar. ¿Se escucha lejos? ¿Sí? ¿No se escucha bien? Un poco, ¿Un poco? Ana, sí, un poco sí. A ver. Igual se te escucha, pero A ver ahí, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? se escucha, sí. Bueno. No sé si puedo hacer mucho más. O sea, díganme si no se escucha, trato de hablar alto, como en lejanía. Bueno. Los problemas. A ver ahí si se puede escuchar. Ahí ¿Mejor? mejor, Ana, sí, ahí Bueno, mejor. bueno. Ahí va. Bueno, gracias por el aviso. Bueno, retomo un poco haciendo un pasaje por algunas cuestiones en relación, quiero retomar un poquito algo de la conferencia 25 que ya introdujo Mariana, donde Freud va a decir claramente que el tema de la angustia es un problema que lo ocupa a lo largo de toda su obra y que es un punto nodal, ¿no? Él dice así, el problema de la angustia es un punto nodal en el que confluyen las cuestiones más importantes y diversas. Gracias, se escucha bien, gracias. ¿Cómo lo dice ahí? ¿No? Es un problema, ¿no? Que tiene que ver con un punto nodal y que va a dar cuenta de cuestiones muy importantes para la teoría, para la clínica. Dice que va a arrojar mucha luz sobre el conjunto de nuestra vida anímica. O sea que la angustia va un poco en ese sentido a arrojar luz sobre nuestra vida anímica, sobre nuestra estructura, ¿no? También dice otra cosa, ya en 1926, en Inhibición, Síntoma y Angustia. Por ahí lo que yo voy a tomar, retomo desde Conferencia 25, pero va a estar más centrado en el texto de Inhibición, Síntoma y Angustia, para que si después lo quieren ubicar o releer, va a estar más centrado ahí, ¿no? Y dice que la angustia no es cosa simple de aprender. O sea, que va y viene con la teorización de la angustia, trata de cernirla, trata de pensarla, pero como decía Mariana, la angustia siempre la va a ubicar en el núcleo de las neurosis. Y por ahí en ese sentido es que este recorrido que yo voy a empezar a tratar de dar cuenta va a tener que ver con eso, ¿no? Como poder ubicar el lugar de la angustia en la estructura. ¿Por qué dice que la angustia es nuclear en las neurosis? Y si es nuclear en la neurosis, si es nodal en la estructuración de las neurosis, su función en la clínica la tenemos que pensar como clave. O sea, si la angustia es nodal en la estructura y para las neurosis, entonces será clave
en la clínica, clave porque nos orienta en relación a ciertas coordenadas de cada sujeto, en cuanto a su posición, en cuanto a cómo habita las escenas del mundo. Entonces, en principio, tenemos que estar advertidos de algo. La angustia no es cosa para aplacar rápido, ¿no? Para sacarla del medio rápidamente, ¿sí? Porque nos está diciendo algo sobre cómo se constituye el sujeto, cómo se constituye esa neurosis particular y singular. Ya Mariana había anticipado, y lo retomo, que la angustia es algo que se siente, es algo sentido, es un estado afectivo, es un afecto que incluye inervaciones motrices, descargas, sensaciones, que se siente en el cuerpo, ¿no? Cada uno que alguna vez habrá sentido angustia sabe que se siente en el cuerpo, concierne a lo más íntimo del sujeto. ¿Qué despierta la angustia? Esta es una pregunta que nos conduce. ¿Qué genera ese afecto penoso, ese afecto displacentero, dice Freud? ¿Qué lo genera? Ya lo comentó Mariana, ¿no? Se genera por una reacción frente a un estado de peligro. Vamos a seguir este camino a ver si puedo contarles un poco el tránsito que habíamos pensado. En lo sucesivo se va a reproducir regularmente cuando un estado semejante, un estado de peligro, vuelva a presentarse. Freud piensa qué vivencia podemos ubicar ahí, cuál podría ser el modelo de un peligro como ese. Y se trata de responder en relación a los seres humanos, dice, el nacimiento nos podría ofrecer, el podría, por ahí lo pongo yo, en el texto dice nos ofrece, pero bueno, nos podría ofrecer una vivencia arquetípica de esa índole, ¿no? Por eso podemos inclinarnos a ver el estado de angustia como una reproducción del trauma de nacimiento. ¿Tiene que ver con el trauma de nacimiento la generación de angustia? ¿Reproduce algo del nacimiento? Esta es la pregunta que se hace Freud ahí, ¿no? ¿Cuál sería el peligro del nacimiento? Podemos decir, hay un peligro objetivo, hay un peligro para la supervivencia, ¿no? El recién nacido no puede arreglársela solo, necesita un otro de los cuidados. Entonces, en el acto de nacimiento, efectivamente, amenaza un peligro objetivo para la conservación de la vida. Pero Freud dice algo interesante en este sentido, que si bien significa un peligro en la realidad, para él psicológicamente no dice nada. ¿Por qué dice esto? Dice, el peligro de nacimiento carece de contenido psíquico para el bebé, para el neonato, para el recién nacido. No tiene contenido psíquico, todavía no es posible ser registrado como peligro. Sí puede registrar sensaciones de displacer, puede registrar sumas de excitación, pero no tiene registro de la dimensión de peligro. Esta es una discusión que Freud va a tener con Otto Rank. Otto Rank es, digamos, alguien que promueve la idea de que el trauma de nacimiento sí es el arquetipo de las vivencias, ¿no?, angustiantes posteriores. Él ubica el nacimiento como trauma. Freud se lo discute esto diciendo que no es creíble que el niño pudo haber guardado un registro de peligro de esa situación, ¿no? Entonces, si en esa escena existe un peligro real, ¿no?, pero no es el recién nacido el que puede vivenciarla como tal, entonces en ese caso podríamos decir la única que puede angustiarse es la madre, es el otro, el que puede angustiarse, ¿no?, que puede registrar ese peligro, no el niño. El otro es de los cuidados que el niño va a necesitar para sobrevivir, pero no solo como alguien que cubre o satisface las necesidades del niño, sino también como quien aloja a ese niño, ¿no?, que lo aloja como objeto de su deseo, ¿no? Entonces, para que alguien pueda sobrevivir como sujeto, no solamente, digamos, en su sentido biológico, para que alguien pueda sobrevivir como sujeto, tiene que entrar al mundo siendo deseado por el otro de los cuidados, ¿no?, quien cumpla esa función. Está encarnado en la madre, quien cumpla esa función. Y quien cumpla esa función, ese otro, tiene que estar habitado por un deseo por ese niño por venir, o por ese niño que nace. Si está habitado por un deseo, podemos decir que no está completo,
algo está marcada, digamos, por la falta. El otro, algo le falta, puede desear. Y esa falta habilita que el niño entre como objeto en la estructura, como objeto imaginario, ¿no? Como falo, vamos a decir, que se pretende que colme esa falta. Ese es un momento de inicio de la estructura. Es necesario que el niño recién nacido entre de esa manera. Entonces, hasta acá podemos decir, la madre tiene falta, está habitada por el deseo, está castrada, vamos introduciendo algunos términos, está castrada de entrada, está habitada por la falta de entrada, no es completa, no es un ser completo. Pero el niño va a tener que hacer todo un tránsito, todo un recorrido en su constitución como sujeto para poder incorporar esa falta, para poder registrarla en su aparato. Entonces, esa castración del otro, inscribir también la falta de su lado, para que pueda también el sujeto ubicarse como un sujeto de deseo, va a necesitar de todo un tránsito que no está de entrada. Por ahora, esta cuestión me interesa situar. Y en ese trayecto de la constitución subjetiva es que podemos ir ubicando las primeras exteriorizaciones de angustia. Mariana preguntaba, ¿la angustia está de entrada? Bueno, Freud dice, si la angustia está de entrada, es del otro, no es del niño. Para que el niño sienta angustia, tienen que suceder cosas, tienen que pasar cosas. ¿Cuáles son para Freud las primeras exteriorizaciones de angustia infantiles? En este texto de Inhibición, Síntoma y Angustia, él comenta tres. Dice tres exteriorizaciones de angustia que le resultan comprensibles, ¿no? En la infancia. ¿Y que se producen? Dice, cuando el niño está solo, cuando está en la oscuridad, como el ejemplo que nombra Mariana, y cuando haya a una persona ajena en lugar de la que le es familiar, la madre, por ejemplo. ¿No? Cuando encuentra a una persona ajena, desconocida, en lugar de la persona que le es familiar. Ahí empiezan las primeras exteriorizaciones de angustia. Ubica la separación de la madre como condición de la angustia en el lactante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? La separación de la madre deviene ahora un peligro. Recordarán, les habrá sonado tal vez esto de cuando un desconocido, ¿no? aparece, recordarán las postulaciones de Spitz en la década del 60 acerca de la angustia del octavo mes, ¿no? Las manifestaciones, lo que él denomina la manifestación como la angustia del octavo mes. Les leo un pedacito de Spitz, estamos con Spitz. Dice, cuando un desconocido se acerca al niño de 8 meses, este se siente burlado en su deseo de tener a su madre con él. La angustia que manifiesta el niño no es en respuesta al recuerdo de una experiencia desagradable con el desconocido. Está diciendo, no se angustia porque tuvo una experiencia desagradable con el desconocido. ¿Por qué se angustia el bebé de aproximadamente 8 meses? Es en respuesta de su percepción de que el rostro del desconocido no coincide con las huellas mnémicas del rostro de la madre. En consecuencia, dice, he denominado esta respuesta la primera manifestación de angustia propiamente dicha. ¿No? Ahí tenemos la primera manifestación de angustia en el niño, en el bebé, ¿no? Alrededor de los 8 meses. No está de entrada. Dice algo más. Suponemos que esta capacidad de desplazamiento catéxico sobre las huellas némicas acumuladas con seguridad en el niño de 8 meses, refleja el hecho de que ha llegado a establecer una verdadera relación de objeto y que la madre se ha convertido en su objeto libidinal. Miren la cantidad de cosas que pasaron, o sea, ¿no? Hay un montón de movimientos, ¿no? que sucedieron. Antes de eso apenas se podía hablar de amor, pues este no existe hasta que el amado puede ser distinguido de los demás. Entonces, ¿qué hace falta para que un niño, para que un bebé pueda distinguir el objeto amado de los demás y registrar la separación de la madre, ¿no? como peligro y producir angustia? ¿No? Angustia como afecto. ¿Qué hace falta para que todo esto se produzca? Hace falta que el yo esté constituido o empiece a constituirse, ¿no?
Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia dice: el yo es el almácigo de la angustia. Esta es una cita del texto. Lacan ubica en lo que él denomina el estadio del espejo, que entre los 6 y los 18 meses, ¿no?, se constituye el yo como instancia psíquica, ¿no? Coincide, entre los 6 y los 18 meses, coincide con estas primeras manifestaciones de angustia que comenta Freud y que Spitz recorta o define como la angustia del 8º mes, que es la que nos quedó como más famosa, escuchada, ¿no? Entonces, es necesario que se constituya este yo como una construcción imaginaria, ¿no? ¿Qué pasa en ese estadio del espejo? Se arma una imagen unificada, ¿no? Una imagen unificada del cuerpo, que hasta ahí se presentaba como fragmentada, ¿no? Pulsiones parciales. Esto tiene que ver con lo que Freud ya trabaja en Introducción del Narcisismo. Recuerdan que para 1926, ya Mariana lo había dicho en relación a la Conferencia 25, ya tiene planteado Introducción del Narcisismo en 1914. Entonces, tiene que haber un yo que pueda funcionar como almácigo de la angustia, ¿no? El que pueda registrar el afecto. Entonces, ¿qué me interesa ubicar con esto? Que con esa primera experiencia de angustia, ¿no?, alrededor del 8º mes, en función de esta separación del otro de los cuidados, es que se empieza a experimentar en el cuerpo la pérdida. Se empieza a experimentar la pérdida, la separación, ¿no? En este caso del objeto amado, madre, ¿no? Esto conforma un hito en la constitución del sujeto, o sea, no es menor. El bebé pasa por ahí de pasar de mano en mano sin mucho registro, hasta que en algún momento registra, se angustia, llora, cuando la madre no está, o cuando la madre pasa, ¿no?, el bebé se lo da a otra persona que no es de su persona cercana, aparece la angustia. Esto es deseable que suceda, digamos, que esta marca suceda, porque fíjense todo lo que implica, todo lo que ha implicado en términos de constitución subjetiva, ¿no? El sujeto se está constituyendo ahí. O sea que es una marca importante en el desarrollo. Entonces, hasta acá, la angustia no está de entrada, es un afecto, no está de entrada. En el principio el bebé no registra, ¿no?, entre él y su madre, entre la madre y los otros, no hay una distinción. Por eso decimos la angustia en los primeros tiempos está del lado puede estar del lado de la madre, no del niño, no lo puede registrar todavía. Es recién cuando empieza a conformarse un yo como distinto de la madre e identificar a la madre como distinta de otros, que se puede registrar que algo puede perderse. O sea que ahí empieza a aparecer el peligro, algo puede perderse. Ahí empieza a registrarse la angustia como afecto. Junto con esa primera vivencia, podemos decir, con ese primer registro, empiezan a aparecer otros registros. Se pondrán en serie otras pérdidas a lo largo de la constitución, ¿no? Empezarán a aparecer otros modos de pérdida, pérdidas reales, ¿no?, pérdidas o separaciones de objeto que van a ir preparando al sujeto para poder inscribir esa falta. Recuerden que al principio habíamos dicho que la madre está castrada de entrada, pero el niño no puede registrar eso hasta tanto pase por una serie de experiencias de pérdida. En esa serie de pérdida tenemos objetos conocidos por nosotros, ¿no? Podríamos poner en primer término, luego de la separación del objeto madre, podemos poner el pecho, ¿no?, el objeto oral, el pecho, el seno materno. Ese tiempo de destete como un momento de pérdida, ¿no? Algo del cuerpo se pierde, aunque tiene como alguna ambivalencia el tema del destete, porque el bebé todavía no reconoce si es, ¿no?, el seno materno, el pecho es del bebé, es de la madre, queda ahí como en una cuestión un poco indefinida, como para poder vivenciarlo como una pérdida propia, algo que pierda en el cuerpo, ¿no? Freud va a decir que es con una nueva pérdida en relación a las heces, a la fase anal,
al objeto anal, que se va a tomar una dimensión distinta de pérdida real en el cuerpo. En la conferencia 32, que es angustia y vida pulsional, Freud va a decir que es el primer fragmento de corporeidad al que se debe renunciar. Así se refiere a las heces. Primer fragmento de corporeidad al que se debe renunciar. Es la primera vivencia de pérdida en el cuerpo propio, ¿no? Un fragmento del cuerpo propio se desprende y se pierde. Toda esta serie de pérdidas son sumamente significativas, ¿no? Porque van preparando al sujeto para poder incorporar una nueva pérdida, o sea, o una pérdida que ya está de entrada, ¿no? Pero digamos en una nueva fase. Funciona como precursores de una nueva pérdida que Freud dice que acontece en una nueva fase. Hablábamos de fase oral, fase anal, bueno, acontece en una nueva fase que Freud se ve llevado a tener que introducir en la teoría, que es la fase fálica. Y que ya no se trata de una pérdida real, sino que es una pérdida fantaseada. Esto es importante para ubicar, ¿no? Esta cuestión. Ya no se trata de una pérdida real, es una pérdida fantaseada. ¿De qué pérdida estamos hablando? Es a partir de la premisa fálica, todos tienen, ¿no? Premisa de completud, podríamos decir, que al anoticiarse de que no es así, por la diferencia de sexos, sobreviene la amenaza de castración, ¿no? La amenaza de castración sobre el propio cuerpo, ¿no? El propio cuerpo puede ser mutilado, ¿no? Aparece la angustia de castración. Esto es importante para lo que veníamos diciendo en relación a la angustia. La angustia de castración por la posibilidad de desprendimiento, de pérdida, de mutilación de un miembro, de una parte del cuerpo. Entonces el peligro es acá, aparece acá en esta fase como el peligro de la separación de los genitales. Se trata de un peligro imaginado, nadie le castra nada a ningún niño, es un peligro imaginado, ¿no? Es para el niño o para la niña, ¿no? La fase fálica, aunque funciona de modo distinto en uno y en otro. El peligro imaginado equivale a un peligro de una nueva separación. Entonces, se fantasea esta pérdida. Esto es importante porque se arma en la fantasía. No hay ahí una pérdida real, pero solo vale con que, ¿no? que se efectivice como si fuera del exterior para que tenga esa validez y se despliegue toda una fantasía que deriva en el complejo de castración, la angustia de castración, y va a poner en marcha, dice Freud, toda esta angustia de castración va a poner en marcha un proceso defensivo. Para hacer con eso, que resulta inconciliable, ¿no? Ubicar algo de esta castración en el otro, se produce un proceso defensivo que deriva en la represión. Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia dice, la angustia frente a la castración es uno de los motores más frecuentes e intensos de la represión, y con ello de la formación de neurosis. Es en este sentido que Freud cambia su doctrina de la angustia, de esta primera versión que había comentado Mariana, si bien después no abandona totalmente esa primera teoría, pero va a decir en la conferencia 32 que no es la represión la que crea angustia, sino que es la angustia primero, la que está ahí, esa angustia de castración, es la angustia la que crea a la represión. Dos cuestiones más que quería mencionar antes de cerrar esta parte y volver a darle la palabra a Mariana. Si hablamos de amenaza de castración, es necesario mencionar, y solo mencionar en este contexto, al padre, ¿no? Que para Freud es el agente imaginado que efectuará la castración. Es una función. La función padre implica una operación de separación entre el niño y la madre, ¿no? Y pone en circulación esas faltas, las faltas para el niño como para la madre. Entonces ya mencionamos que el niño entra como objeto en la estructura. El niño de entrada se sitúa como objeto del deseo del otro, ¿no? Completaría a la madre ahí, podríamos decir.
el niño va a situar la intervención de la función padre como una falta en el otro. Si la madre quiere otra cosa, si la madre no está ahí siempre para él, bueno, esto indica que él no es el que la completa allí, ¿no? Él no es ese falo de la madre. Entonces, la angustia de castración, la inscripción de la castración de la madre que conforma este complejo de castración y núcleo de las neurosis, es lo que hace declinar lo que todos conocen como el complejo de Edipo, ¿no? Lo que resta, digo, a partir de esta declinación del complejo de Edipo se van a producir cicatrices, ¿no? Van a aparecer algunas secuelas de ese abandono, ¿no? De esos objetos incestuosos. Y esas cicatrices, una de esas cicatrices es el fantasma, ¿no? El fantasma es una ficción que se arma, lo postula Lacan de esta manera, el fantasma, Freud habla de fantasías, es una ficción que se arma para dar una respuesta como sujeto frente al deseo. ¿Qué deseo? El deseo en tanto deseo del otro, ¿no? Recuerdan que el niño entra como objeto del deseo del otro. Es una respuesta que también intenta de algún modo vela algo de la castración, ¿no? Entonces en la neurosis la falta opera de ese modo, estando inscripta pero al mismo tiempo velándose, ¿no? Tiene esta cuestión paradójica. Se inscribe y se vela, ¿no? No se quiere saber de eso. Se inscribe la castración, se inscribe la falta, se registra esto a partir de la angustia de castración, pero al mismo tiempo se vela, ¿no? Y por eso se arma la neurosis. Es a partir de todo este recorrido entonces que tenemos la estructura neurótica. Por eso la angustia es, dice Freud, es nodal en la neurosis, porque a partir de eso es que se arma toda esta estructura, ¿no? Y va a ser de modo singular en cada sujeto, o sea, cada sujeto va a transitar esos momentos de la constitución subjetiva de un modo absolutamente singular. Más allá de que hablemos de distintas fases, el tránsito es singular y eso se va a poner en juego en un análisis, ¿no? Cómo ha transitado cada quien ese recorrido, esas pérdidas, cómo las ha vivido y cómo las ha transitado. Entonces, una vez conformada la estructura, como veníamos citando hasta acá, también podrán aparecer avatares en la vida de los sujetos que puedan dar lugar a nuevos desarrollos de angustia, ¿no? Pero ya las ubicamos como angustia señal, ¿no? Una manifestación de angustia señal de algún peligro que va a tener ligazón con la castración. Entonces, a partir de estos avatares, de estas emisiones de angustia, para ligar esas emisiones de angustia, como modo de hacer algo con esa angustia, se podrán desarrollar inhibiciones, se podrán desarrollar síntomas, que son las cuestiones por las cuales, por angustia también, desarrollos de angustia, se producen las presentaciones en la clínica psicoanalítica, ¿no? Esto da ocasión a que el psicoanálisis y los psicoanalistas, los analistas, podamos responder frente a estas presentaciones. Entonces, en el curso de un análisis, cuando la angustia se presenta, y ahora retomo lo que dijo Mariana al principio, funciona como una brújula. ¿Por qué va a funcionar como una brújula? Un poco era lo que intentábamos decir a lo largo de todo este recorrido, ¿no? Al permitir, ¿no? A partir de lo que se despliegue ahí, a partir de la aparición de la angustia, ir ubicando la relación del sujeto con la castración. Y el modo en que el sujeto hizo con eso. El modo en que el sujeto hizo con la falta con la que se encuentra, que es una falta por estructura, no es una falta de ese sujeto en particular, es una falta por estructura. Entonces, la angustia le señalaría ahí al sujeto la falta en el otro, es señal ahí de algo de la falta en el otro, y cómo el sujeto se ha ubicado como objeto para taponarlo, cómo se haya ubicado como objeto para taponarlo. Voy cerrando ya para que Mariana comente alguna cuestión más. Digo, me interesa ubicar esto nomás, que la dirección de la cura se orienta hacia la castración, ¿no? Se orienta en ese sentido, hacia la falta, pero no como un tope, no para pensar esa castración o esa falta como una impotencia, ¿no? Sino como
para poder ubicarla a lo largo de todo este recorrido como estructural. Y en ese sentido, habilitante de un deseo, ¿no? Entonces, si la pensamos como estructural, tal vez en la dirección de una cura, haciendo todo un recorrido por todos estos avatares del sujeto, ¿no? Podemos ubicar tal vez a la castración como una oportunidad de hacer algo distinto con ese imposible. Si ya no lo pensamos como una impotencia y lo pensamos como algo imposible por estructura, ¿no? La falta es estructural por ser seres del lenguaje, estamos habitados por un deseo. Bueno, tal vez hacer ese derrotero y poder ubicar la cuestión de estructura permite que podamos hacer alguna otra cosa que no sea taponarlo, que no sea quedarse instalado en un sufrimiento de la inhibición, el síntoma y la angustia. Hasta ahí, Marian, si vos querés comentar Bien. algo. Bien, entonces vamos a intentar cerrar. Volvemos entonces un poquito al caso de Freud, porque ahora quizá podemos pensar, ¿no?, algunas cuestiones con todo este recorrido súper lindo que hizo Ana sobre cómo aparece la angustia en la estructura y la función, ¿no?, de la angustia, en el sentido que fuimos del fenómeno, lo que hicimos al principio, para ir ubicando la función de la angustia en la estructura, que nos señala, que ubica, que concierne al sujeto, que ubica ahí alguna pérdida que debe jugarse para poder entrar al campo del deseo, ¿no?, para poder entrar en ese campo. Entonces, pensando eso, bueno, podemos pensar que este caso que hizo este analista, ¿no?, lo primero que uno diría, bueno, hizo que la paciente fugarla directamente, ¿no?, fugarla de la angustia, córrase, consígase un amante. Bueno, pareciera que esto hizo que la paciente tenga más angustia, ¿no? Como si dijera, no, eso no es, no, señal de eso no es, y fue a hablar con Freud, ¿no? Entonces Freud ya dijo, ¿no?, si fuera por eso, la gente, digamos, se curaría leyendo un libro, sino ubicando esos puntos de resistencia, esos puntos de angustia, vamos a decir, ¿no? Ubicando el punto de angustia. O sea, uno aloja a un paciente que recibe, y entiendo que la angustia es inquietante para cualquiera, ¿no?, para los analistas también, porque son seres humanos que también se angustian, ¿no?, y por eso en ese sentido es obligatorio para nosotros pensar eso, para no responder desde la angustia, tenemos que pensarla, ¿no? Entonces, Freud va a ubicar entonces ahí que es por transferencia, ¿no? No son intervenciones ahí, como se diría hoy, random, sino en transferencia, ¿sí? ¿Cómo? Ubicando la neurosis de transferencia. Freud la va a ubicar, ¿no es cierto?, en Introducción al Narcisismo. Ahí ubica por primera vez qué es la neurosis de transferencia, que las separa y la divide de las neurosis narcisistas. Entonces dice, hay una libido que se desplaza, las neurosis de transferencia, y se desplaza sobre el analista, ¿no? Por eso la cura es en transferencia, porque el analista va a participar de la cura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis se aleja de toda intervención con la angustia que tenga que ver con llenar un saber, con la fuga o con la supresión de la angustia, ¿no? Ahora, eso no quiere decir, porque si no, nos vamos del lado de lo salvaje, ¿no?, que no haya que dosificarla, ¿no? ¿Qué quiere decir dosificarla? Bueno, hay muchas presentaciones de pacientes que llegan muy angustiados. ¿Se acuerdan que les decía hay algunos modos de presentación de la angustia donde el paciente siente que le va a dar que se va a morir, que se va a volver loco, que no puede más, ¿no? Entonces, ¿dosificar qué es? Dosificar es prestar representaciones, ¿no? El analista le presta al paciente representaciones que le permitan al paciente poder ir armando alguna trama hasta que pueda hablar, vamos a decir, hasta que pueda ir ubicando algunas cuestiones. Esto a veces lleva un tiempo, ¿no? A veces el analista tiene que prestarle, ayudar al paciente, digo porque para alejarnos de esas ideas, ¿no?, de un analista que le preguntaría a un paciente, ¿usted qué tiene que ver con esto? Y el paciente es súper angustiado. Digamos, me parece que el paciente tiene que poder hablar, ¿no? Entonces, la angustia se puede dosificar, la angustia se puede enmarcar, ¿no? O sea, permitir, ¿no?,
acotar, ¿no? Limitarla, permitirle algunas intervenciones al paciente donde se pueda limitar la angustia hasta que el paciente pueda hablar, ¿no? Ya dijimos que es por esa vía que se va a poder curar. Entonces, vamos ubicando. Si la angustia es señal de un peligro, ¿no? Decimos que es un peligro en relación a una pérdida que está en juego, ¿no? Una pérdida que Analía ubicó, ¿no? Se juega una pérdida que está del lado del otro y del lado del sujeto, ¿sí? Que es una pérdida que aparece como temida, pero también, ¿no? Vamos a decir, lo temido es que no se produzca esa pérdida, porque si esa pérdida no se pone en juego, no se puede poner en juego el deseo, ¿no? Si el deseo, vamos a decir, es deseo de otra cosa, ¿no? Tiene que haber hay alguna función ahí, una sustitución en juego, una metáfora en juego, vía la función que comentó Analía, vía la función paterna. Entonces, si no se produce algo de este corte, algo de esta pérdida, no se puede habitar el campo de las ganas, que es cosa seria no habitar el campo de las ganas, ¿no? Entonces, ¿qué se nos demanda un analista? ¿No? Lacan dice en el seminario 7, lo que se nos demanda debemos llamarlo con una simple palabra, la felicidad. Pequeña cosa, eso se nos demanda al analista. Dice en el seminario 7, promover en la ordenanza del análisis la normalización psicológica incluye lo que podemos llamar la moralización racionalizante, estadio genital, la maduración de la tendencia y el objeto que daría una justa medida con lo real. Eso entraña cierta implicación moral. O sea, el psicoanálisis no es una experiencia moral. No estamos ahí para ubicar el bien y el mal, lo bueno y lo malo, ¿no? No estamos ahí para traer soluciones prácticas, aunque sí un análisis tiene que tener una efectividad y por supuesto que la tiene, ¿no? Pero no es en ese sentido, sino para que la angustia ahora sí nos oriente en el campo del deseo, para que sea una brújula, ¿no? Entonces cuando el yo, dijimos, emite una señal, que la estuvimos comentando, el yo emite una señal, ¿para quién? Para que esté el sujeto concernido de algo. Ahora, ¿por qué a los analistas nos concierne esto? ¿Por qué tenemos que pensar? ¿Por qué tenemos que estudiar, pensar, analizarnos, ¿no? En el seminario 10 va a decir Lacan, que me parece interesante, es obvio, pero es muy interesante, que la angustia de los pacientes es la misma que la angustia del analista, ¿no? El analista también está atravesado por eso, ¿no? Porque si no el analista estaría ahí como un sabio que viene a hacer como unas indicaciones desde afuera, pero no, digamos, justamente no estamos hablando de eso. En un texto muy lindo, Consejos al médico, Freud, de 1910, sí, 1910, Freud ubica distintos consejos que va a dar al analista y una exigencia, ¿no? El análisis del analista, digamos, no es sin esto, ¿no? Porque el analista también está atravesado por la angustia y hay una responsabilidad ahí del analista de no responder con angustia a la angustia, porque ahí, digamos, iríamos para algunos lugares bastante complicados y peligrosos, ¿sí? Con lo cual, no es un tema teórico, vamos a decir, ¿sí? Entonces, si habitar el deseo implica que se juegue alguna pérdida, ¿sí? Para evitar el campo de las ganas, ¿no? Se trata entonces en un análisis de qué puede hacer cada sujeto, que como dijo Ana, es de cada uno, porque no es general, no se puede hacer una regla general, qué puede hacer cada sujeto con la castración que no sea, digamos, el eterno reclamo o la eterna nostalgia, ¿no? Que no funcione ahí la angustia o esta falta que nos atraviesa a todos porque es estructural como un tope, sino eso pueda relanzarse, ¿no? Que alguien pueda pensar su respuesta en relación a esa falta y qué hace con ella, ¿sí? En ese sentido, entonces, la angustia nos orienta hacia una verdad de cada sujeto y por eso es brújula para nosotros, por esas pequeñas razones que estamos diciendo, ¿no? Con lo cual, respondiendo mínimamente a la última pregunta, en relación a la ética, en el seminario 7, Lacan va a ubicar, ¿no?, que la ética del psicoanálisis la separa, ¿no?, de la ética aristotélica.
en relación al soberano bien, ¿no? Y en el triunfo de la religión, ¿no? Lacan va a ubicar, ¿no?, la ética del psicoanálisis separándola, ¿no?, dice, del bien, de la honestidad y de lo útil, ¿no? ¿Vieron lo útil que hizo este analista? Bueno, señora, búsquese un amante. Bueno, no, porque eso es útil, pero no sé si la paciente estaba más angustiada, con lo cual no funcionó. Con lo cual, tanto Freud como Lacan, ¿no?, vienen pensando estos ideales, estos que dijimos, la honestidad, lo útil, el bien del otro, que estos ideales no lo orientan, ¿no es cierto?, para poder pensar el modo de abordar el sufrimiento humano, ¿no? Así que, bien, en principio quisimos hacer como un recorrido de un tema, tendríamos muchísimo para decir, digamos, muchos textos por recorrer, pero quisimos hacer un punteo por estas preguntas. Bueno, excelente el recorrido, muy rico, pasaron realmente con una claridad conceptual y con temas muy, muy difíciles. Hay muchos comentarios muy interesantes, piden seminario también para ampliar todas las cuestiones que presentaron. Sí, claro, es que hay mucho que queda. Somos hilo muy conscientes de que hay complejo. mucho, al ser un tema tan complejo que toca muchas cuestiones dentro de la clínica y la teoría, por ende, bueno, tratamos de hacer un recorte, es un recorte, hay muchas otras cosas para decir sobre la angustia, bueno, nosotras elegimos este recorrido, ¿no?, para tratar de dar cuenta tanto del fenómeno como de la función de la angustia en la estructura y después poder pensar las manifestaciones de angustia, ¿no?, después de armada la estructura. Sí, si bien es un recorte, realmente ha sido un recorte muy bien articulado, muy interesante para situar las cuestiones centrales, así que les agradecemos mucho. Y les voy a leer algunas preguntas, que hay un montón de preguntas también, ¿eh? A ver, voy a subir un poquito esto. Espero no haberme perdido. A ver, ahí había una medio al inicio. Un minutito. Aquí. Adriana Rodríguez preguntaba muy al inicio, una pregunta, por favor. ¿La angustia viene a ser un afecto? ¿Y la ansiedad? ¿Quieren que les lea varias preguntas y dale. responden? O sea, hay una de las preguntas. Un segundito, que después vino una serie de comentarios. Aquí creo que ya hay alguna pregunta. Preguntan por la angustia en las niñas. Dice, en las niñas es la angustia de no tener el falo, la cuestión del falo en la mujer. Preguntan si la clase va a quedar grabada. La clase queda grabada, sí. Otra pregunta está de Geraldine Borovinsky. Entonces la idea es buscar otra cosa que no sea taponar. ¿Qué cosa? ¿La angustia? Y otra persona dice... Se respondió, ¿no? La castración. La castración, la angustia. Algo ahí. Pero, perdón, ¿sería buscar otra cosa? Un poco en relación al recorrido que hacía Analía, me parece, respecto de qué hacer, ¿no?, en un análisis con la angustia, ¿no? Si la angustia tiene como origen la falta de la figura materna, esto lo pregunta Adriana Rodríguez, cuando uno es bebé, ¿será la misma sensación de angustia cuando uno es adulto? ¿Para qué se le prestan las representaciones al paciente? Esto en relación al comentario que hacías vos, Mariana, respecto a cómo dosificar la angustia en ese momento. Sí, apareció esa pregunta. ¿Sigo un poquito más? ¿Quieren? No, son un montón. Así vamos respondiendo algunas, porque si no se nos van a perder. Una más que tiene relación. ¿La angustia es la misma sensación en todos? Hasta ahí. Bueno, respondo la de dosificar la angustia. Dosificar la angustia, digamos, habíamos ubicado ahí como prestarle al paciente representación. Estamos pensando, pensemos un cuadro, imaginemos un cuadro clínico de un paciente que se presenta,
que tiene miedo de morirse, tiene miedo de volverse loco, muy angustiado, ¿no? Digamos, si yo a ese paciente, ¿no?, le digo, bueno, relacione, asocie, ¿usted qué piensa? ¿Qué le pasa? El paciente se va a angustiar mucho más y se va a desarmar en el consultorio, y la verdad que no tengo ningún gusto por hacer que el paciente se angustie más, ¿no? Con lo cual, lo que a mí me interesa es que ese paciente pueda hablar. A veces, para que alguien pueda hablar, hay que poder darle las condiciones, ¿no? Quiero decir, condiciones es que si tengo un nivel de angustia y unas ideas, ¿no?, que me están generando esta angustia, que me tiene muy ahogado, vamos a decirlo, porque se podría sentir ahogado, dosificar la angustia permitiría, en principio, no sé, no es fácil contarlo sin contar algún caso, pero permitirle ordenar a un paciente, quizá a veces uno podría ordenarle algunas cuestiones prácticas, permitirle, bueno, vamos a hacer esto, venga mañana, vamos a hacer esto, ¿no? Ahora que está así, bueno, me Perdón, llama Mariana, más tarde. vos ubicabas esto, digo, poder enmarcar, si algo se perdió de ese Eso marco dije, que sostiene al sujeto en ese la marco. escena, digamos, sin aplacarlo, sin abolir la angustia de entrada, sin suprimirla de entrada, bueno, poder darle como algún marco para que se pueda poner a trabajar y que funcione realmente como brújula, ¿no? Como índice. Sí, claro, estaba pensando, bueno, ¿cómo sería esto, no? Prestar representaciones, uno puede ir tirándole algún texto al paciente para que él pueda agarrarse de ahí, y ahí empezar a armar una trama. Es algo como muy artesanal porque es con cada paciente, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido respondo a otra pregunta que decía, si no es tapón, ¿qué hacer? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Bueno, me parece que cuando un paciente viene angustiado, justamente, bueno, se pone a hablar primero, el paciente va a empezar a hablar, y se empieza a ubicar algo de esa pérdida en juego, ¿no? De ese sujeto, de esa relación al otro, de esas pérdidas que se juegan ahí, de esas fantasías que se juegan ahí, ¿no? Me parece que la angustia permite ubicar un lugar donde el sujeto quedó un tanto anudado, vamos a decir, con el otro, como si no pudiera ahí despegarse en alguna cuestión. No está bien dicha la palabra despegarse, pero digamos, hay algún corte ahí con el otro que no se ha podido realizar. Y la angustia, si nosotros tomamos ese hilo, nos lleva directamente hacia ahí. Por lo cual, por eso es sumamente importante, si bien no podemos tener a alguien permanentemente angustiado, pero sí darle lugar, ¿no? No sé, Ana, si vos querías agregar algo. No, eso estaba retomando, pensando algunas de las preguntas, pero ubicar algo de esto, ¿no? Como si bien la angustia de castración está en el nudo de la formación de la neurosis, por ahí en el recorrido un análisis que es con mucho trabajo, ¿no? Con mucho despliegue de todas estas cuestiones que se van poniendo en juego, y como decía, no hay un patrón, o sea, va a ser singular ese recorrido de cada uno, pero bueno, poder ubicar algo de la castración como estructural le quita el tope a la castración, ¿no? Porque si es estructural, entonces, bueno, por ahí se puede hacer otra cosa con eso. No hace falta mantener una ilusión de completud, ¿no? Se puede hacer algo con eso, con esa falta. No es sencillo, ¿no? Para nada, lleva muchísimo tiempo, supongo, el trabajo, ¿no? Me quedé pensando en otra pregunta, esta que hace la diferencia entre angustia y ansiedad, ¿no? Sí. Tomando los textos que estuvimos tomando acá, quizá la ansiedad la podríamos dejar del lado de esta espera angustiosa, ¿no? Este estado, esta disposición a la angustia que dice Freud, este estado de espera, ¿no? De que se empieza a enlazar con representaciones, con tragedias por venir, ¿no? Como un estado así de inquietud, y a la angustia, digo, para ubicarla conceptualmente, ¿no? En relación a estos textos, insisto, podemos pensar otras cosas, podemos dejar a la angustia del lado de, bueno, la angustia ahí, ya sea como emisión de señal, que después va a producir un síntoma, como estallido de angustia, ataque de pánico, que no es lo mismo que la ansiedad, un ataque de angustia, como los nombramos acá, o del lado de lo que Freud ubica en otro lugar como neurosis traumática, angustia traumática, ¿no? Que lo deja más del lado, en algunos textos, de
la neurosis de guerra, como un arrasamiento ahí del sujeto. Pero me parece que la angustia, la ansiedad, en estos textos yo la pondría ahí, en esta espera angustiosa que es ahí está este estado, no termina de desarrollarse un ataque, pero está ahí. No sé si Por ahí sirve otra esto. pregunta que aparecía ahí en relación a la angustia en el adulto, ¿no? Esto Ah. por ahí había que seguir desplegándolo, pero lo que situábamos en relación a la angustia de castración es en relación a la conformación de la estructura, ¿no? En la neurosis. Después habrá otras, digamos, manifestaciones que tendrán que ver con la castración, pero tienen estos formatos como nombraba Mariana, ¿no? Esas emisiones de angustia, esas emisiones señal que pueden ser reprimidas por la vía de la formación de algún síntoma o aplacadas en relación a la formación de un síntoma, que es una respuesta ya, tanto la inhibición como la angustia como el síntoma son respuestas del sujeto, respuestas que lo sostienen de alguna manera, pero traen padecimiento, ¿no? No son respuestas totalmente eficaces, podríamos decir. ¿Le sigo Después, leyendo? dale. ¿Más? Hay muchas, ¿eh? Ah, bueno. ¿Cómo puede hacer el analista para no responder con angustia a la angustia del otro? Algo dijeron también respecto a lo que tiene que hacer el analista, ¿no? Sí, fundamentalmente, digamos, el análisis personal, ¿no? Hacer ese recorrido, el propio analista, ¿no? Va en ese sentido, de poder hacer otra cosa y no responder con la angustia en un análisis, en la transferencia. Bien, aquí. Pregunta de Goldie Reyes. ¿En qué principios concuerdan estos psicoanalistas con Karen Horney si supuestamente la angustia del hombre es por no poder ser madre y la dosifica con bienes materiales? ¿Cómo? A ver. ¿Me la lees de nuevo, Lau? Sí, claro. ¿En qué principios concuerdan estos psicoanalistas con Karen Horney si supuestamente la angustia del hombre es por no poder ser madre y la dosifica con bienes materiales? Habría No que sé, tener más al tanto sí, la teoría de Karen por Horney, que ahí, no, Pero sí. no la conozco yo, tampoco es lamentablemente. Podríamos la línea anotarla y, bueno, planteada. y pensarla. Sí, la angustia por no dejamos ser anotada. madre, dice. No la Tal conozco. vez es el planteo de ella, ¿no? Y que la Claro. dosifica con bienes materiales. Bueno, habría que pensarlo. Por ahí Mm. excede un poco el recorrido de hoy, ¿no? Otra pregunta de Florencia. Cuando Mariana dijo, ¿qué puede hacer cada sujeto con la castración? ¿El eterno reclamo o el eterno? Y no supo que dijiste ahí, que no llegó. Está bueno. Dije, el eterno reclamo o la nostalgia, ¿no? La nostalgia de lo que no tengo, ¿no? Penando por lo que no tengo, ¿no? Podría ser como un modo de estar en el mundo, ¿no? Podría tener tal cosa, pero no tengo. Bueno, digo, me parece que el paso por un análisis permitiría como poder ubicar, ¿no? La relación del sujeto a la falta y que no quede que me falta porque podría tener y no tengo, sino porque nadie tiene todo, ¿no? Entonces no queda como una imposibilidad la castración, como, a mí no me tocó, yo podría tener, en otra vida podría haber tenido. No, Claro, como una nadie tiene, a impotencia. todos nos falta, y hacemos con eso nuestra vida, ¿no? En ese sentido. ¿Perdón, Ana? Sí, porque si no sería siempre quedar mandado a la frustración, ¿no? Digamos, se podría tener, podría haber completud, podría, ¿no? Estar resuelta esa castración, que bueno, es una fantasía que uno se arma, pero bueno. De eso se Les leo. trata. Sí, claro. ¿Hay más? Dice, ¿cuál es exactamente el concepto de sexualidad en relación al caso expuesto por Freud? Esto es de Gabriel Tanco. En ese texto de psicoanálisis silvestre, lo que va a ubicar Freud es que él a la sexualidad y se la llama psicosexualidad y se la define con un vocablo que dice él que se llama lieben, que pido después, que es amar, ¿no? Digamos, lo separa categóricamente del instinto, la sexualidad como instintiva y la sexualidad como genitalidad, ¿no? Y lo ubica en relación a un lazo al otro, ¿no? Y cómo el deseo humano se juega ahí en la sexualidad, digamos. Si nos estamos separando del instinto,
que tiene un objeto preciso, vamos a decir. Un animal sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Si pensamos que la sexualidad para el psicoanálisis no está del lado del instinto, estamos pensando que el sujeto humano se le juega su sexualidad con un objeto que no está determinado como el instinto. O sea, un objeto que tiene otra textura, otras características, ¿no? Y que la estructura en la que se juega el sujeto es una estructura que está agujereada, dijimos, lo venimos diciendo, una estructura donde se juega una falta estructural, con lo cual la sexualidad se hará allí. Así que, bueno, es como, te lo respondo en relación a este texto, ¿no? Pero me parece que lo que le importa a Freud acá, y a mí me pareció divertido este texto, es como separarse de la intervención de este analista y decir, señores, no es esto, ¿no? No es por ahí. No sé si Bueno, contesto. hay algunos comentarios más muy interesantes. Evidentemente despertó muchas preguntas que por ahí exceden el tiempo de la presentación de hoy, sobre la agresividad, la relación de la agresividad con la angustia, la relación con el deseo, acá encuentro alguna, bueno, muchas preguntas para seguir pensando, pero bueno, les agradecemos a todos los que han participado, y principalmente a Analía y a Mariana por el exquisito recorrido que nos han presentado hoy con tanta rigurosidad clínica, siempre sosteniendo como, no solo como brújula la angustia, sino como brújula a la clínica, ¿no? A la clínica psicoanalítica. Así que, bueno, un aplauso que les doy yo desde acá. Gracias. Y agradecemos a todos su muchas presencia. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos por la asistencia. Gracias, un gusto. Bueno.